Ah, qué caray, creo que ya regresamos. Ya estamos ahí en vivo. Mil disculpas, nuestros videos son totalmente en vivo. Cosas pasan, lo acaba de decir ahorita mi psicólogo. Cosas pasan, así es que este video es totalmente en vivo, pedimos disculpas. Vamos a retomar nuestro tema nuevamente y a seguir platicando sobre este tipo de traumas a los que nos vemos expuestos desde nuestra infancia. Entonces, Octavio. Sí, estábamos hablando de mi mamá. Estábamos platicando de tu tan madre. Chula. Saludos para mi madre si me ve. ¿Sí crees que nos ve? Sí, claro. Sí. Mi hermana. Un saludo para mi hermana también. Bueno, estaba diciendo, entonces mi mamá fue diagnosticada con depresión, pero ¿qué crees que hicieron? Ajá. La pusieron en antidepresivos en vez de mandarla a terapia. Porque una de las cosas, y eso que es muy importante decirlo, que la mayoría de los doctores te ven como en partes, como tu estructura de cuerpo todo dividido. Y la mayoría, bueno, me atrevería a decir que muy pocos doctores trabajan desde la raíz emocionalmente hablando. Exacto, ¿no? Exactamente. Y eso es bien importante entender, porque los médicos clínicos de medicina nunca te van a ver en el estado emocional, aunque fíjate que esto es bien interesante y se me hace un poquito irónico de que ahora los médicos de casa te pueden referir o prescribir medicamento antidepresivo sin nunca sin un diagnóstico, sin darte, incluso te pueden dar también medicamento para la ansiedad. Wow. Yep, exactamente. Ahora, creo que, no sé si ya se está conectando la gente. Ahí están. ¿Sí, ahí ya están? Está Lidia. Okay. Perfecto. Sí, porque otra vez, este tema es bien importante para la gente y de verdad que no quiero que se lo pierdan, porque esta información que estamos trayendo les puede dar demasiada libertad en lo que están pasando las gentes, claro. Emocionalmente y físicamente. Vamos a hablar sobre los ejemplos y cuáles son algunas de las enfermedades que puede causar los traumas. Por ejemplo, los niños cuyos padres mueren y quedan abandonados, o que enfrentan abuso físico o emocional, o experimentan negligencia infantil, o hay un divorcio, por ejemplo, tienen más probabilidades de desarrollar enfermedades cardiovasculares, enfermedades pulmonares, diabetes, dolores de cabeza como la migraña, esclerosis múltiple y lupus en la edad adulta. Ahora, tienen más posibilidades de desarrollar cáncer o un accidente cerebrovascular, que es un stroke, un ataque. Esto nada más por el simple trauma de la separación de sus padres, por no saber cómo asimilarlo. Exacto, no saber asimilarlo. Wow. Enfrentar circunstancias difíciles, Angie. En la infancia, quiero poner esto bien claro, aumenta 6 veces más las posibilidades de tener un síndrome de fatiga crónica que se le llama encefalomielitis miálgica. En español no lo puedo decir. Otra vez. Encefalomielitis miálgica. ¿En inglés? Myalgic encephalitis. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo en una y en otra? Pero quiero aclarar también que obviamente no quiero que la gente dice, oh, ya porque mis padres se divorciaron, ya estoy enferma. Sí. No, obviamente tiene mucho que ver el ambiente, el entorno, tiene que ver la genética, tiene que ver todo lo que tú estás pasando. Obviamente el divorcio sí tiene un afecto, pero tienes que considerar también otros aspectos que están a tu alrededor. Fíjate, porque en este, y te voy a hacer una pequeña pausa, en este sí puedo yo aportar un poquito de mi experiencia propia. Cuando no hace mucho, yo estaba viviendo la etapa de la separación y hasta cierto punto yo creí que había hablado a la perfección con mis hijos y que todo estaba entendiblemente, todo bien captado. Después tuve una experiencia con mi hijo el menor, y también síntomas de ansiedad, depresión, suicidio también. Entonces llega un punto en el que yo dije, espérate, ¿a dónde fue que fue mi error?
¿cómo lo hice mal? Y duré con esa etapa de como de culpabilidad por un tiempito, y después caigo en esto, es que no soy la única, y todo mi entorno se maneja de diferente, a lo mejor algunos lo toman de diferente manera, otros con otra actitud, porque también siendo honestos, no todos los traumas generan lo mismo en todas las personas. Exacto, bien importante eso, Angie, qué bueno que trajiste ese punto, porque eso es bien importante aclarar, que toda persona, todo individuo procesa un trauma muy diferente al vecino. Sí. Muy importante eso. Incluso quiero hablar de una experiencia. Tengo una clienta de 17 años. Esta niña nunca fue abusada sexualmente, nunca fue abusada físicamente, o sea, nada. Pero pasó algo. ¿Qué? Creció sin padre, y cuando ella tiene 11 años, cuando ella visita su país, porque no es de aquí de Estados Unidos, cuando ella visita el país de la mamá, que van a visitar la familia a su país, le dicen, tu papá nunca te quiso. Tu papá quiso que tu mamá te abortara. Ahora esa niña es adicta a las drogas. Oh my God. Ahora esa niña sufre de depresión y ansiedad y se aísla. Y está teniendo muchos problemas emocionales solamente por eso, fíjate. Por un comentario. Porque esa niña no supo cómo procesar a los 11 años ese abandono de que no la quisieron y querían abortarla. Claro. Es increíblemente... Fíjate, Octavio, que lamentablemente nosotros como papás muchas veces no tenemos esa concientización, vamos a decirlo así, porque como padres creemos que damos todo lo mejor según nuestros recursos, ¿verdad? Pero a veces que nuestros mismos comentarios afectan tanto a nuestros hijos, y si no lo hacemos con el afán posiblemente de lastimarlos a ellos, que son los más perjudicados, pero a veces lo hacemos con el afán de, según nosotros, desquitarnos de la pareja. Y entonces hacemos comentarios como que para nada tendría que ver como con un golpe, un abuso sexual, un trauma más fuerte, pero sin embargo, esta niña que dices tú, que comentas, para ella fue como un shock. Exacto. No lo pudo asimilar de otra manera. Exactamente. Eso, y qué bueno que tú lo mencionas, que es el shock que entra uno en el trauma, porque y eso lo voy a explicar ahorita en un momento, donde cómo nuestro cuerpo reacciona a este tipo de traumas, donde entra en shock. Una de las teorías psicoanalíticas de un psicólogo muy famoso, Sigmund Freud, argumentó que el inconsciente gobierna gran parte de nuestra vida, y este subconsciente es el que nos da el origen del ego, que nosotros, incluso lo he mencionado con algunas personas, que el ego no es real. El ego es algo que nosotros creamos como una protección a nosotros mismos. Hoy recientemente, y voy a repetir lo que dije anteriormente, todo lo que es lo neurocientífico está en pañales. Apenas están descubriendo cosas del cerebro, y una de las cosas que descubrieron muy importantes hace varios años es de que una de las etapas más importantes de un niño es en el momento que sale del vientre y los 3 años de edad. Porque allí, esa ventana, es donde el cerebro crea más conexiones sinápticas. ¿Por qué? Porque el cerebro está en un aceleramiento de crear conexiones. Porque acuérdense que nuestro cerebro, incluso cuando estamos durmiendo, está creando conexiones. Entonces, esa teoría de que tú usas solamente es el 10% de tu cerebro es mentira también. ¿En serio? Sí, es mentira. Tu cerebro está siempre al 100%, incluso cuando estás dormido. Y ese es otro tema. Pero quiero dejar eso bien en claro. Incluso de ahí viene por qué las escuelas crearon el Head Start, donde tú puedes llevar a los niños al Head Start a los 3 o los 4 años.
viene de esa teoría que descubrieron. Wow. Ahora sí me quedé en blanco. Me gustaría saber, Octavio, cuando una persona ya en su edad adulta, una vez que ya identifica este tipo de traumas, o bueno, tal vez no los identifica en su totalidad, pero ¿cuáles serían los pasos? ¿Cómo sería que esta persona al momento de darse cuenta de que hay algo que tendría que cambiar en ella, cómo ella podría adentrarse para sanar este trauma? Obviamente terapia, Claro. obviamente, no sé, ¿cuáles serían como tus indicaciones? Pues mira, una de las primeras cosas, y quiero repetir esto 2, 3 veces porque creo que la gente todavía, especialmente nuestra gente latina, todavía no lo entiende. No sé por qué es tan difícil entender que ir a un psicólogo, a una terapia, no es malo. Ajá. O sea, no es porque estás loca o estás loco, es porque necesitas procesar todas estas adversidades que has pasado desde que saliste del vientre hasta ahorita, ¿no? Entonces, hay que dejarnos de esa estupidez del tabú, ¿no? Porque es una estupidez, la verdad. Ay, no, yo no voy al psicólogo porque no estoy loco. O sea, come on. Son ridiculeces, la verdad. No te lo digo porque yo soy profesional en mental, pero porque es la realidad. Es la realidad. O sea, si tú tienes un problema, por ejemplo, médico, pues vas al doctor. Exacto. ¿Sí? Si tienes un problema con tu carro, vas al mecánico. Entonces, si tienes un problema emocional, ¿por qué no vas con el psicólogo? No, y esta es la pauta porque muchas de las relaciones, y no estoy hablando solamente a nivel de matrimonio, sino muchas de las relaciones se pierden porque uno de los dos o los dos no tienen la creencia de poder ir a atender sus emociones a modo de terapia o con alguna guía o con algún mentor que los pueda... Sabes, en este aspecto yo quisiera comentar esto, por ejemplo, yo que muchas veces le digo a mi hijo, el más grande, Anthony, si tú en algún momento necesitas o gustas, podemos ir a buscar ayuda, y su respuesta de él, ¿por qué voy a ir a tener que pagarle a una persona para que me diga lo que tenga que hacer? Exacto. Pero fíjate que eso viene de la cultura. Claro. Y nosotros solamente repetimos los que escuchamos de nuestros padres. Eso viene de una parte, eso viene de alguien. Obviamente no de ti porque estás aquí, ¿verdad? No, que yo pasé pero viene, por terapias y por todo. Viene de otra persona. Sí. ¿Sí? Y eso es importante ver. Y eso viene mucho también de nuestra cultura. Claro. La cultura tiene mucho que ver en nuestras creencias, y ese es otro tema también, porque sí quiero tocar ese tema también de las creencias errónicas y irónicas que nuestra cultura nos ha enseñado y que ha marcado cómo nosotros hemos manejado nuestra vida, nuestra conducta, todo por estas creencias que no tienen lógica. ¿Sí me entiendes? Entonces, es importante entender eso y salir de esas creencias que la verdad nos están afectando. Es cierto. No sé, la verdad yo no entiendo, no sé en qué parte de nuestro sistema de educación, y yo creo que también eso, Octavio, también tendría mucho que ver, esta es una humilde opinión, también en el sistema de las escuelas, como ahorita tú lo mencionaste, donde abren ya programas para niños desde 3 años, para empezar a programar su mente. O sea, y más en el sentido emocional o racional y no tanto en el emocional. O sea, no nos enseñan a experimentar nuestras emociones, a detectarlas o a fluir con ellas, a reconocerlas de cierto modo, y más que nada, inclusive nuestros propios padres. Claro. Tú dices, no llores por eso. Ay, no te enojes por eso. O sea, son emociones que tú tienes que saber pues asimilar o reconocer. Claro, y eso tiene que ver con una inteligencia emocional, y acabas de tocar un tema muy importante sobre las escuelas públicas, y esto es en todo el país, no nomás aquí en Chicago, pero uno de los problemas que yo he visto, incluso yo mismo lo viví como niño, y ahorita hablo de mi experiencia, pero veo que las escuelas no tienen ninguna clase de educación en lo que es la inteligencia emocional, y no sabemos como maestros cómo trabajar con niños que tienen problemas, por ejemplo, con el autismo, como por ejemplo con dislexia, por ejemplo con problemas de ADHD,
¿no? De Attention Deficit Disorder. Entonces, hay muchas cosas que ignoramos como maestros y no le damos la atención que se debe y creamos traumas en niños también, porque los maestros no saben qué hacer y se enojan, les gritan o X cosa. Entonces, es importante entender que las escuelas públicas también tienen they lack, ¿cómo se diría en español? Les falta mucho también que desarrollar en lo que es la educación e inteligencia emocional. Ahora, pero lo bueno es que ya estamos despertando en su mayoría, o sea, hay muchísima información, bueno, y también depende de qué tipo de información es a la que tú acudes, ¿verdad? Claro. Pero ahora es demasiado acceso a muchísima información a la que tú puedes informarte, puedes leer, puedes instruirte, o sea que tampoco no estamos tan cerrados, ya es una elección de nosotros mismos. Pero sobre los traumas, ¿dónde queda el papel de los padres? Muy importante. El papá de los padres es el primero. La educación empieza en la casa. Sí. Mira, yo hablé ahorita de las escuelas públicas. No es el trabajo de las escuelas públicas educar a tu hijo de las emociones. Exacto. No. Es el trabajo de nosotros como padres. Trabajar con ellos en lo que es educar sobre lo que son las emociones y cómo procesarlas, cómo sentirlas, cómo exponerlas, etcétera, ¿no? Los padres tienen mucho que ver en el desarrollamiento del niño o la niña y quién va a ser como un adulto, ¿no? Pero obviamente en nuestra cultura todavía le falta mucho que crecer en ese aspecto. Claro. Porque ahorita, por ejemplo, que estoy reconociendo yo y trabajando con algunos padres que se han dedicado a dar la educación desde la casa, no solamente en lo emocional, pero de escuela, donde ellos no mandan a sus hijos a la escuela. Ellos dan todo la educación en casa. Estoy viendo un desarrollamiento en esos niños muy importante, porque ahí estamos enseñándole a los niños tres partes que son importantes, que es lo emocional, la conexión social y lo que es lo mental o lo físico, ¿no? Y eso es bien importante porque ahí estamos trabajando las tres ramas que crean a un ser humano. Ok, sí, pero cuando estamos hablando de padres conscientes. Sí, por eso te estoy diciendo, o sea, por eso en nuestra cultura hay mucho crecimiento que necesitamos hacer. Sí, porque también yo he visto de padres que no saben asimilar este tipo de estrés, en el que era para ellos más conveniente el que su hijo se saliera las 8 horas de la escuela, mientras ellos podrían hacer o deshacer lo que ellos o sus actividades, pero de pronto te llega en este encierro y no sabes cómo manejar o cómo lidiar. Exacto, y ese causa mucho más estrés en la persona, el padre o la madre, porque no sabe cómo lidiar, no sabe qué hacer. He visto videos en Facebook, en Instagram, donde ponen estos videos donde está la mamá con el cinto o con la chancla de que si no haces esto te voy a... Obviamente como una forma de burla, ¿no? Sí. A lo que nosotros como latinos de nuestra cultura nos ha enseñado, que con el cinto o la chancla vamos a arreglar todo, ¿no? Pero no es verdad. O sea, de repente sí hay una corrección que se tiene que hacer, obviamente. Yo nunca he estado en contra de una nalgada, de algo leve, ¿no? Tampoco no querer agarrarle la oreja y querer rompérsela, ¿no? Eso ya es abuso. Claro. Pero una nalgada, algo así leve, sí estoy muy de acuerdo con eso. Porque hay en veces que es necesario, que son necesarias. Pero sí, y en nuestra cultura falta eso. Mucho que aprender en eso en nuestra cultura, la verdad. Ahora también cuando hablamos de estos traumas y cuando yo me refiero también a los padres, Octavio, es porque muchas de las veces somos los padres quienes traemos esos traumas. Y obviamente pues es una cadenita que hasta que no llega el indicado o el despierto es que va a venir a romper con este eslabón. Claro. Pero la mayoría de las veces podría yo asegurar que somos nosotros como padres o son nuestros padres quienes vienen cargando este tipo de traumas. También. Y obviamente al no saber
asimilarlos o sanarlos en su momento, pues lo único que hacemos es transmitirlos para nuestros hijos. Sí, porque nuestros padres también, acuérdense de esto, nosotros vamos a tratar a nuestros hijos como nos trataron nuestros padres. Nuestros padres nos van a tratar a nosotros como los papás trataron a ellos. Sí. Entonces es una cadena, como dices tú, y nosotros como hijos somos los que podemos romper esa cadena, romper ese círculo vicioso o ese círculo de trauma y cambiar la vida de nuestros hijos, para que nuestros hijos y los hijos de ellos y la tercera, cuarta, quinta, sexta generación se desarrolle en un estado mental y físico más saludable. Claro, y aparte igual y no solamente nuestros hijos, yo tengo la fiel creencia de que cuando tú ya sanas un trauma, una experiencia que te ha causado dolor o sufrimiento, de cierto modo estás también liberando a tus padres o a sus antecesores, y de este modo estás, al romper esta cadena, pues literalmente o fácilmente sanas esta emoción, ¿no? Exactamente. Al final de cuentas. Exactamente. Y ya para cerrar, vamos a hablar ahora cómo tu cuerpo procesa los traumas físicamente, porque creo que es muy importante educar a la gente en esa forma. Pero antes que entre en eso, ¿alguna pregunta, alguna duda? Déjame saludar a quienes nos están mirando, porque a pesar de que nuestro video se nos cortó al principio, aún se volvieron a conectar ahí y gracias por ello. Sí, está Marta Flores, Lidia, está Oscar Sánchez, dice saludos. Marta también, hola Angie. Jesús Sáenz dice hola Angie y Octavio, felicidades por este tópico tan importante. Leopoldo Rosado también nos está viendo, Ceci López, Luciano también nos está mirando por aquí. Gracias, chavos, por conectarse de vuelta. Nuestro tema abierto el día de hoy son los traumas desde la infancia. Exactamente. Traumas desde la infancia. Sí, algo que quería mencionar, Angie, es sobre cómo nosotros físicamente... Anet también está ahí. Anet, hola Anet. Cómo nosotros como seres humanos procesamos en nuestro cuerpo físicamente los traumas. Y esto es cualquier trauma, ¿ok? Claro. Vamos a hablar un poquito del cerebro, porque ahí empieza todo. El cerebro tiene una parte que se llama el hipotálamo. Okay. Hypothalamus. Estas palabras médicas en español de verdad que me hacen que se me trabe la lengua. Hay una escritora que se llama Connie Méndez, creo, que ella siempre dice, hay que hablar las palabras... decir las palabras de a centavo, o sea, algo tan simplito y tan práctico para que sea accesible y entendible para nosotros que no tenemos este conocimiento. Pues desafortunadamente para estas palabras no hay diferentes, pero es el hipopótamo del cerebro, ¿no? Ahí está. Ok, es el hipotálamo. El hipotálamo es una parte del cerebro bien importante y es el que causa que libere hormonas tu cuerpo para estimular las glándulas como por ejemplo la pituitaria y la glándula suprarrenal. Okay. Y estas son las que causan que tú en un momento de trauma tú empieces como un mecanismo de defensa a lo que está pasando en ese momento, que se le llama el fight or flight, ¿no? El de corre o vuela, donde o sea, por ejemplo, te vas caminando, por ejemplo, la calle y te sale un perro y inmediatamente tu cuerpo lo sientes, reacciona, y eso son, o sea, reacciones de segundos. Inmediatamente o te frisas. Tú lo mencionaste anteriormente, el shock, te frisas o corres. Y cuando corres es porque tu cerebro ya mandó el mensaje de que órale, córrele porque te muerden. Pero hay momentos donde nuestro cuerpo se frisa. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo en ese estado está débil y se entra en shock y se frisa. Otra vez, algo que mencionaste y lo quiero repetir es de que toda persona procesa un trauma muy diferente a la otra persona. Sí. Así que sí, así como yo proceso un divorcio, para ti va a ser muy diferente. Claro. ¿Sí me entiendes? Entonces tenemos que tener eso en consciente. Y estas glándulas, la pituitary gland y la otra glándula suprarrenal,
son las que afectan ese tipo de higher flight, reacción, ¿no? De que si o te entras en shock o corres, ¿no? Y esto causa que suelte tu cuerpo lo que se le llama adrenalina y cortisol. Estas dos hormonas activan las células inmunitarias para que secreten poderosas moléculas que estimulan tu sistema inmunológico en tu cuerpo. Incluso quiero mencionar que tu sistema inmunológico es el más importante de todo tu cuerpo. Sí. Si tú no tienes un sistema inmunológico fuerte, saludable, ahora vamos a entrar a lo bien importante, porque estas son emociones bien básicas que nunca les damos esa atención que se deben. ¿Cuáles son? La ira, el resentimiento, el odio, el coraje, la ansiedad, la preocupación, el duelo y el miedo. Yo conté 8. Esas son muy básicas que nunca le damos la importancia necesaria para entender lo que están haciendo en nuestro cuerpo cuando nosotros las sentimos. ¿Qué causa? Estas causan hormonas de estrés, incluyendo el cortisol, que ya la mencioné. Esto lo que hace es de que salgan unas hormonas inflamatorias en tu cuerpo. Fíjense, nunca la gente no sabe. Causa que salgan hormonas inflamatorias en tu cuerpo y promueven la inflamación de todo tu cuerpo por dentro y tú nunca te das cuenta. Vamos a hablar de esto. Digamos que tu sistema inmunológico tiene que combatir una infección y vamos a usar el COVID-19. Anda pa'l cara, yo pensé que no lo vamos a mencionar nunca en esos segmentos. Vamos a hablarlo porque es el más común ahorita. ¿Sabes qué? No le vamos a poner el nombre, el flu. El flu. Todo el flu, ¿ok? El cubrebocas. Sí, porque vamos a decir que tú recibas algo viral, una infección viral o bacterial, que es básicamente el flu, sí. ¿ok? Entonces, tu sistema inmunológico inmediatamente dice, órale, aquí hay algo que no pertenece, muchos glóbulos blancos de la sangre, entonces se mandan el mensaje y le dice, órale, vente porque vamos a tener que pelear. Se dirigen al sitio donde empezó la infección. Estos glóbulos blancos de la sangre secretan o sueltan hormonas inflamatorias para ayudar a destruir los patógenos que entraron, que no pertenecen a nuestro cuerpo, y reparar los daños que causó. ¿Ok? En una persona saludable así es como pasa. Una persona con un sistema inmunológico fuerte y saludable. Pero vamos a decir que Annette está llena de ira, resentimiento, coraje, ansiedad, preocupación, duelo, miedo, etc. Y Annette dice, me entró el virus, el flu, y reacciona. Entonces, el cuerpo reacciona, los glóbulos, todo pasa, los glóbulos se van, pero lo que pasa ahí es de que ya hay algo que no está regulado. Entonces, se vuelven demasiados glóbulos que se desarregulan, ¿así se dice? No sé. Bueno, así. En lugar de reparar el daño, lo atacan también. Entonces causan lo que se le llama daño tisular. Es un daño a lo que están tratando de curar. De ¿no? curar en sí. Exactamente. Entonces el estrés crónico conduce a la desregulación de nuestras hormonas del estrés, y conduce a una inflamación en tu cuerpo no regulada. Ok, pero fíjate, Octavio, yo lo que estoy captando según todo esto, me estás dando palabras científicas o a nivel de doctor, la emoción. O sea, es tu emoción que no está bien digerida, es lo que atacó en sí tu cuerpo. Exactamente, eso es exactamente lo que le estoy diciendo, es de que la emoción causa que tu cuerpo reaccione en una forma donde vamos a decir, mira, bien fácil, tu cerebro
no sabe la diferencia entre tu dolor emocional y tu dolor físico. No sabe la diferencia. Tu cerebro va a tratar tu dolor emocional igual como si tuvieras un problema físico. Vamos a decir que te cortas la mano. Ajá. Tu cerebro va a tratar esa cortada igual que un problema emocional. Ok, pero cuando no está esa cortada física, no es ahí donde tu sistema está, no es ahí donde ataca, como diciendo, ¿sabes qué? ¿Dónde está lo que tengo que curar? ¿Dónde está? Entonces, pues, ¿cómo se...? Por eso se va inmediatamente ¿a qué? Ajá, a tu cuerpo, yeah. a tu cuerpo inmunológico y porque la sangre, los glóbulos rojos, la sangre es lo que nos ayuda a curar eso físico. Por eso es que de aquí muchísimas personas, o bueno, en algunas, no entienden la importancia de que es lo que es el miedo, lo que es la ira, o sea, cómo te perjudica. Y hablando de lo que es el flu o el COVID, como tú le quieras llamar, o cualquier otro tipo de enfermedad, te ataca obviamente porque tienes ese miedo, porque estás siempre a la defensiva, pensando en lo peor, creyendo que te puede atacar, no sé, tan centrado en eso que al final de cuentas, pues, tu realidad viene creando lo que tú estás creyendo dentro, ¿no? Exactamente, y ahora vamos a las cosas externas que causan también que tu sistema inmunológico se baje. Ajá. El alcohol, los cigarros, las drogas, no tener una dieta saludable, como comer mucha grasa, por ejemplo. Todo eso hace que tu cuerpo de verdad entre también en un estado de shock. ¿Por qué? Porque es demasiado que no, tu cuerpo no puede procesar tanto. Sí, pero mira todo lo que está ligado a todo, Octavio, porque también lo que son las adicciones o los vicios también son producto de un trauma. Totalmente, totalmente. Que ese es otro tema. O sea que si es que no somos tratados, no es tratado esa emoción desde la raíz, por mucho que tú quieras experimentar, hacer o informarte, lo que tú quieras, si no reconoces de dónde viene ese trauma, no va a pasar nada. Exactamente. Yo algo que le quiero recomendar a la gente, y ya para terminar, es de que, mira, si tú no crees en la terapia, perfecto, está bien, pero darte un mantenimiento. O sea, una vez al mes ir a platicar con alguien, obviamente con un profesional, ¿no? No con el vecino, ni con la vecina, ni con el tío, ni con la tía, sí, obviamente, porque ya ves que en nuestra cultura todos son médicos, todos son abogados, todos son doctores, todos son contadores, pero nunca vamos al profesional, ¿verdad? Y una cosa muy importante, y eso también lo quiero compartir, que nosotros a veces como padres no siempre tenemos las respuestas. No siempre creemos que lo que nosotros decimos es lo mejor, pero muchas de las veces no es así. Sí. Si no queramos guiar a nuestros hijos de un modo en el que nosotros creemos que es el mejor, pero estamos viendo las situaciones y las consecuencias de nuestros hijos. Claro. Entonces, a veces no está en nosotros. Claro, exactamente. Y hay que dar un mantenimiento, así como le damos mantenimiento a nuestros carros, nosotros como personas también necesitamos mantenimiento. Una vez al mes, una vez cada 2 meses, no les va a quitar ese tiempo. Incluso eso es una inversión en ti, es una inversión en tu salud mental y psicológica. Dice Annette, yo hago burpees, y voy contigo a terapia y santo remedio. Sí. Eso es bueno, lo que acaba de mencionar Annette del ejercicio. El ejercicio es buenísimo para sacar ese estrés. El ejercicio es algo que siempre hemos recomendado, y yo esto también te lo digo yo por experiencia, porque llevo como 6 años haciendo lo que es el deporte físico. Es una de las mejores terapias que te cuesta menos, la verdad, y no estoy hablando del nivel de inversión que venir a hablar con un terapeuta, pero tú sales a caminar, tú sales a correr, tú te inscribes en una membresía y te dedicas por lo menos mínimo 30, 40 minutos efectivos, te aseguro que va a haber un cambio interno en el que tú vas a sentirte de lo mejor. Amén. Amén, ahí totalmente de acuerdo en eso. Así que los esperamos aquí, estamos para servirles, ya sea Angie o yo. Dice Anne, de ahí la importancia de procesar las emociones con guía y dirección de profesionales. Amén, perfecto, totalmente de acuerdo con Anne, y qué bueno que Anne se conecta porque ella es una profesional.
dueña de este Synergy, donde da ella guianza para ejercicio y todo eso. Y de verdad que yo he trabajado mucho con Anel al nivel personal y al nivel de negocio, y es una persona sumamente profesional. Sumamente, me encanta Anel porque ama a la gente, quiere ayudar a la gente, siempre está disponible para hacer. Aunque a veces me le den unos chanclazos, pero bueno, es parte de la vida. Es parte del crecimiento también, ¿no? Sí. Entonces, pero de verdad, Anel, la felicito por eso, porque ella ha demostrado una inteligencia emocional muy grande, de cómo procesar, de cómo ayudar a la gente en eso. Entonces, la felicito por eso y les recomiendo mucho a Anel para una guianza en lo que es el ejercicio. También a Angie, Angie también está haciendo eso. El yoga incluso ayer estaba hablando del yoga con una cliente, le estaba diciendo que, y tú puedes hablar más de esto, que eres una experta. El yoga es muy importante. Yo amo al yoga, de verdad, es increíble para mí. Sí, fíjate que lejos de ser Lo único que a veces a mí, en lo personal, y quiero expresarlo, es que me desilusiona un poquito en que lo moneticen tanto. Sí. Pero en realidad el yoga es una de las prácticas muy antiguas en las que había esa conexión, o hay esa conexión interna contigo, con el creador o con tu máxima conciencia. Pero desafortunadamente a veces lo llevamos por otro camino del que no es. Pero sí, realmente súper recomendable lo que es el ejercicio. Yo lo que aprendí acerca del ejercicio lo aprendí también gracias y a través de Anel Lárraga, que es mi mentora en el ejercicio, en el fitness, es mi amiga. Y también, como dice Octavio, en muchas de las cosas, cuando tú te sientas con esa duda, esa interrogante en tu vida, acude con alguien. Tú siempre tienes que ser súper inteligente, lo vas a saber muy bien. De todas tus personas alrededor, y esto lo quiero dejar bien en claro, ¿a quién acudirías para pedir un consejo? Exactamente. Y acuérdate y cerramos con esta frase muy poderosa que dice: todo lo que está o que tú creas en lo no físico, en lo físico, se vuelve realidad. Lo materializas. Lo materializas, exactamente. Eso, todo lo que tú piensas aquí en lo no físico, ya sea negativo o positivo, lo vas a crear en lo físico. Le vas a dar una realidad. Bueno, ya sé que me cerraste con esa frase, pero espiritualmente hablando, ¿cuál sería la razón de vivir estas experiencias? De los traumas infantiles. O inclusive traumas de la etapa adulta. No, ya te estás metiendo en otra hora de explicación. No, nada más dime algo cortito. Quizás esta sea la continuidad de otro segmento en más adelante. No, Angie, esa pregunta es... Uy. Anda. Mira, ¿cuál es la razón espiritualmente? Espiritualmente, y te lo digo por una experiencia personal mía. Esto es lo que yo creo, por lo que yo he pasado en mi vida, porque yo también experimenté muchos traumas en mi vida, y gracias a Dios, así es como yo lo veo. Yo pienso en mis traumas y agradezco mis traumas. ¿Por qué? Porque si no fuera por ellas, no estuviera aquí sentado hablándoles. Exacto. ¿Esto? Así es como yo lo veo. Aprendí que mis traumas fueron necesarias para yo llegar a donde estoy ahorita sentado. Así es. Y yo también quiero agregar algo también, es de que veas tu trauma desde el amor. Desde el amor. Cuando tú te abres al perdón sin el juicio, es cuando liberas, cuando sale esa emoción, cuando tú a través del amor y del perdón puedes saber que vas a poder transformarte, que vas a poder fluir y que vas a entrar en un crecimiento espiritual en el que a veces son necesarios estos traumas. Amén. Wow, poderosísimo eso. ¡Ay, poderoso! Ok, Octavio, dinos, ya vamos a cerrar nuestro segmento. Sí, ya terminamos. Por favor, hablarnos y decirnos desde dónde te pueden localizar, dónde se dirigen, o darnos tu información. Estoy en el suburbio de Lyons, que literalmente estamos a un lado del suburbio de Berwyn. Estamos en la Harlem y la Ogden. Ahí está mi oficina, estoy disponible.
de lunes a viernes. Así que cualquier pregunta, cualquier duda, cualquier comentario también, estoy a sus órdenes. Mi número de teléfono es el 773-255-9414. Si no les contesto, déjenme un mensaje. Soy muy bueno para regresar las llamadas, así que no se me olvida regresar llamadas, así que ahí por favor dejen mensaje, porque hay unas personas que me llaman y me llaman 3 o 4 veces, pero nunca dejan mensaje. Ajá, no sabes ni quién, ni quién es. Así es. Bueno, entonces nosotros nos vamos a despedir de este segmento interesantísimo. Ya se me trabó también a mí la lengua. Se pega, ¿no? Sí, se cortó un poquito al principio. Pedimos disculpas. Los segmentos son en vivo totalmente, pero agradecemos el que nos hayas acompañado. Te esperamos en el siguiente segmento, que sería de este miércoles al próximo, a las 11 de la mañana en punto. Y pues nada, nuevamente, interactúa con nosotros. Si ves que este tipo de segmentos son de tu ayuda o crees que puede ser de ayuda para alguien más, pues comparte, que también se vale. Claro. Cualquier pregunta, cualquier sugerencia, adelante, estamos siempre abiertos a la disposición de poder escucharte. Amén. Y pues vámonos, Octavio. Entonces, se acabó nuestro segmento. Gracias a todos por acompañarnos. Adiós. Y nos vemos en el próximo. Adiós. Ya se me quitó lo nervioso. Sí, qué bueno.